Me llamo Lucas Ramírez y necesito que entiendan algo antes de contar esta historia. No siempre fui fuerte. No siempre tuve poder. Durante mucho tiempo, fui solo el tipo en silla de ruedas al que todos miraban con lástima o simplemente ignoraban por completo. Tenía todo. Una novia hermosa llamada Sofía, planes de boda, una vida que parecía perfecta, hasta que un accidente de coche hace 6 años me dejó con la columna vertebral fracturada y las piernas que nunca volverían a funcionar. En un segundo, mi vida cambió para siempre. Esta es la historia de cómo perdí a la mujer que amaba, fui humillado por su familia frente a todos, y cómo 3 años después regresé para enseñarles lo que significa el verdadero poder. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez te dijeron que no eras suficiente, esta historia es para ti. Los Ángeles, California, 6 años atrás. Era ingeniero de software. Ganaba bien, manejaba un BMW, tenía todo planeado. Sofía y yo llevábamos 3 años juntos. Ella era diseñadora gráfica, trabajaba desde casa, siempre con una sonrisa que iluminaba cualquier cuarto. Sus padres, Roberto y Patricia Mendoza, eran dueños de una cadena de restaurantes mexicanos en toda California. Dinero, estatus, conexiones. Y yo era el novio aprobado. El chico mexicano que había triunfado. El yerno perfecto. Hasta que todo cambió en la Interstate 5 una noche lluviosa de noviembre. Un tráiler perdió el control. Mi coche se volcó 3 veces. Desperté en el hospital 2 semanas después. Los doctores me dijeron con voces suaves y profesionales que nunca volvería a caminar. Paraplegia completa desde la cintura para abajo. 28 años y mi vida acababa de terminar. O eso pensé. Sofía vino a verme todos los días durante el primer mes. Sostenía mi mano. Me decía que todo estaría bien, que lo superaríamos juntos. Yo quería creerle. Dios, cuánto quería creerle. Pero podía ver algo en sus ojos, miedo, duda, lástima. Sus padres eran más obvios. Roberto entró una vez a mi habitación del hospital. Miró la silla de ruedas en la esquina y dijo: «Qué lástima, muchacho. Tenías tanto potencial, tiempo pasado, como si yo ya estuviera muerto». Patricia fue peor. Le dijo a Sofía frente a mí como si yo no estuviera ahí: «Mija, tienes que pensar en tu futuro. Este hombre nunca te podrá dar una vida normal. Nunca podrá darte hijos sanos. Nunca podrá mantenerte como mereces». Sofía me defendió al principio. «Mamá, lo amo. Vamos a estar bien». Pero las semanas se convirtieron en meses y podía sentirla alejándose. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las conversaciones más cortas. Las miradas más distantes. Pasé 4 meses en rehabilitación aprendiendo a vivir en esta silla. Aprendiendo a vestirme solo, a bañarme solo, a existir en un mundo que no estaba diseñado para mí. Cada rampa que faltaba, cada puerta demasiado estrecha, cada mirada de lástima de extraños me recordaba que ya no pertenecía. El día que salí del hospital, Sofía me recogió. Manejó en silencio todo el camino a mi departamento adaptado. Me ayudó a entrar, y luego se sentó en el sofá y lloró. «No puedo hacerlo, Lucas», susurró. «Lo intenté. Dios sabe que lo intenté, pero no puedo pasar el resto de mi vida así. Así, como si yo fuera una carga, una enfermedad. Un error, te amo», le dije. «Podemos hacer que funcione. Iré a terapia, encontraré trabajo, seré el mismo de antes». «No», dijo ella sacudiendo la cabeza. «No serás el mismo de antes. Nunca serás el mismo. Y no puedo pretender que eso no importa». Se quitó el anillo de compromiso y lo dejó en la mesa de centro. «Lo siento mucho». Y se fue. Me quedé ahí sentado en esa silla, en ese departamento vacío, mirando el anillo que había costado 3 meses de mi salario, y algo dentro de mí se rompió. No lloré, no grité, solo me quedé ahí, sintiendo como todo lo que había construido se derrumbaba. Los siguientes 6 meses fueron los más oscuros de mi vida. Perdí mi trabajo. La empresa dijo que era por reestructuración, pero yo sabía la verdad. No querían al tipo en silla de ruedas en la oficina. Incómodo para todos. Un recordatorio de que las cosas malas pueden pasar. Mis ahorros se acabaron rápido. Facturas médicas, renta, comida. Tuve que mudarme a un estudio más barato, en un edificio sin elevador. Mis amigos dejaron de llamar. Era demasiado complicado salir conmigo. Demasiadas consideraciones. Demasiada incomodidad. Me quedé solo, deprimido,
sin dinero, sin futuro. Pasaba los días viendo televisión, comiendo comida para llevar barata, preguntándome por qué había sobrevivido a ese accidente. Hubiera sido más fácil morir. Una noche estaba cambiando canales y me detuve en los Juegos Paralímpicos. Vi a estos atletas, personas en sillas de ruedas, sin piernas, sin brazos, compitiendo al más alto nivel, corriendo en sillas de carreras a velocidades increíbles, levantando pesas que parecían imposibles, nadando, jugando básquetbol, viviendo con una intensidad que yo había perdido. Uno de los atletas era mexicano-americano como yo, Eduardo Sánchez, medalla de oro en los 100 metros. En la entrevista después de ganar dijo algo que cambió mi vida. La discapacidad no es el fin de tu historia, es solo el comienzo de un capítulo diferente, y tú decides cómo escribirlo. Lloré por primera vez desde el accidente. Lloré por todo lo que había perdido, y después tomé una decisión. Si iba a vivir así, iba a vivir de verdad. Al día siguiente busqué centros de deportes adaptados en Los Ángeles. Encontré uno en Culver City que ofrecía básquetbol en silla de ruedas. Fui a la primera práctica aterrorizado. No había hecho ejercicio en un año. Estaba débil, fuera de forma, torpe en mi silla. El entrenador, un veterano de guerra llamado Mike, me vio llegar y sonrió. «Primera vez, ¿verdad?», asentí. «Bien, te voy a patear el trasero. Pero en 6 meses estarás volando en esa silla». Tenía razón. Los primeros meses fueron brutales. Cada músculo dolía. Mis manos se llenaron de ampollas y callos de empujar la silla. Caí 1000 veces, pero cada vez me levantaba. Bueno, me volvía a sentar en la silla, y cada vez era un poco más fuerte. Descubrí algo increíble. En esa cancha, nadie me veía con lástima. Nadie me trataba como si estuviera roto. Éramos solo atletas compitiendo. Y por primera vez desde el accidente, me sentí vivo. Mike vio potencial en mí. «Tienes velocidad natural», dijo un día después de la práctica. «¿Has considerado las carreras de pista?» No lo había hecho, pero empecé a entrenar. 100 metros, 200 metros, 400 metros. Silla de carreras, diseñada para velocidad pura. Resultó que era bueno, muy bueno. En mi primera competencia local, gané el primer lugar en los 100 metros. Después gané estatales, después regionales. En 2 años estaba compitiendo a nivel nacional. Pero no era solo los deportes. Algo más estaba cambiando dentro de mí. Empecé a dar charlas motivacionales en escuelas, compartiendo mi historia. Las palabras salían fácilmente. Hablaba sobre superar obstáculos, redefinir el éxito, encontrar propósito después de la tragedia. Las escuelas empezaron a pagarme, después empresas, después organizaciones sin fines de lucro. Mi historia resonaba, especialmente con jóvenes latinos que sentían que el sistema estaba contra ellos. Una noche recibí una llamada que cambió todo. Era de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Querían nombrarme embajador de buena voluntad. Yo, el tipo que había estado a punto de rendirse un año atrás. Acepté. Viajé a Ginebra. Di discursos ante diplomáticos internacionales. Conocí a líderes mundiales. Y en cada evento compartía mi mensaje. La discapacidad no es limitación. Es solo una forma diferente de moverse por el mundo. Los patrocinios empezaron a llegar. Nike me dio un contrato. Gatorade también. De repente tenía dinero de verdad. No solo para vivir, dinero para cambiar vidas. Inicié una fundación que proporcionaba sillas de ruedas deportivas gratuitas a niños que no podían pagarlas. Construimos centros de entrenamiento adaptado en ciudades de bajos recursos. 3 años después del día que Sofía me dejó, yo era medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio en los 100 metros. Era orador principal en conferencias internacionales. Tenía 2 millones de seguidores en redes sociales. Y estaba más feliz de lo que nunca había estado con piernas funcionales. Pero había algo que todavía me dolía. Sofía. No porque la quisiera de vuelta. Esa herida había sanado, sino por cómo me había dejado, por cómo su familia me había tratado como si no valiera nada sin poder caminar. Y entonces llegó la oportunidad perfecta. Mendoza Restaurant Group contrató a mi empresa de consultoría para dar una serie de talleres corporativos sobre inclusión y diversidad. No sabían que yo era el consultor principal. El contrato fue firmado por un intermediario. El tema del taller, superando barreras.
cómo la inclusión de personas con discapacidad impulsa el éxito empresarial. La ironía era deliciosa. El día del evento, me preparé con cuidado. Traje Hugo Boss, reloj Rolex que me habían regalado en un evento de Nike, cabello perfectamente cortado. Me miré en el espejo y vi a un hombre que finalmente se había encontrado a sí mismo. Llegué al hotel de lujo donde se realizaría la conferencia. 200 empleados de Mendoza Restaurant Group, todos los gerentes regionales, el equipo ejecutivo completo, y en primera fila Roberto, Patricia y Sofía. Me quedé detrás del escenario esperando mi entrada. Podía oír al maestro de ceremonias presentándome. Nuestro orador principal de hoy es medallista paralímpico, embajador de la ONU, fundador de la Fundación Superando Límites y uno de los oradores motivacionales más solicitados del país. Por favor, den la bienvenida a Lucas Ramírez. Rodé hacia el escenario. Las luces eran brillantes. El aplauso era ensordecedor, y cuando llegué al centro del escenario y miré a la audiencia, vi el momento exacto en que Sofía me reconoció. Su rostro perdió todo el color, su boca se abrió en shock silencioso. Roberto y Patricia se miraron confundidos. Después me miraron. Después a Sofía. Lentamente la comprensión llegó. Sonreí. Buenas tardes a todos. Gracias por recibirme. Veo algunas caras familiares en la audiencia. Hola Sofía. Hola Roberto. Hola Patricia. Ha pasado tiempo. El silencio en esa sala era absoluto. 200 personas conteniendo la respiración. Comencé mi presentación. Hablé sobre mi accidente, sobre despertar en el hospital, sobre perder todo. Mi carrera, mi movilidad, mi confianza. Sobre la mujer que amaba dejándome porque no podía imaginarse una vida conmigo en silla de ruedas. Su familia me dijo que nunca tendría una vida normal, dije mirando directamente a los Mendoza, que nunca podría mantener a una esposa, que no tenía futuro. ¿Y saben qué? Tenían razón. Pausa dramática. No tuve una vida normal, tuve una vida extraordinaria. Mostré videos de mis carreras, de cruzar la línea de meta en Tokio, con la bandera mexicana y estadounidense, de dar discursos en la ONU, de niños recibiendo sillas de ruedas gratuitas de mi fundación, de escuelas que construimos, de vidas que cambiamos. El año pasado, continué, gané $3.2 millones entre patrocinios, conferencias y mi trabajo de consultoría. Mi fundación ha ayudado a más de 5,000 niños con discapacidades a acceder a deportes adaptados. He visitado 32 países compartiendo un mensaje simple. Tu valor no está determinado por lo que otros piensan que puedes o no puedes hacer. Miré directamente a Sofía. Hay gente en esta sala que me vio en mi peor momento y decidió que no valía la pena quedarse, que la incomodidad de amarme era demasiado. ¿Y saben qué? Les agradezco. Sofía tenía lágrimas corriendo por su rostro, porque su rechazo me obligó a encontrar fuerza que nunca supe que tenía. Me obligó a redefinir quién era y qué quería de la vida. Me convirtieron en alguien mejor de lo que hubiera sido con piernas funcionales. Después hablé específicamente sobre inclusión en el lugar de trabajo, sobre cómo las empresas que abrazan la diversidad de habilidades superan a sus competidores, sobre estudios que muestran que equipos inclusivos son más innovadores, más creativos, más exitosos. Pero la inclusión, dije, no es solo buena estrategia de negocios, es lo correcto moralmente, porque cada persona, sin importar su discapacidad, merece ser vista, merece ser valorada, merece oportunidades para brillar. Terminé con una historia. Hace 3 semanas recibí un mensaje de un joven de 16 años en Arizona. Me dijo que había quedado paralizado en un accidente de motocicleta, que quería morir, que su novia lo había dejado, que su familia lo miraba con lástima. Me dijo que había visto uno de mis videos y decidió intentarlo un día más. Hice una pausa. Ayer ese mismo chico ganó su primera carrera de pista en silla de ruedas. Me envió una foto con su medalla. El mensaje decía, gracias por mostrarme que todavía tengo futuro. La sala estalló en aplausos. Standing ovation. 200 personas de pie excepto los Mendoza, que se quedaron sentados paralizados. Después de la presentación oficial, hubo sesión de preguntas y respuestas. La primera mano que se levantó fue de Roberto. Lucas, dijo con voz temblorosa, no sabíamos que eras tú cuando contratamos a tu empresa.
Si hubiéramos sabido... ¿Qué? Lo interrumpí. ¿No me habrían contratado? ¿Habrían cancelado? Exactamente por eso no revelé mi identidad hasta ahora, porque quería que me juzgaran por mi trabajo, no por su culpa o su incomodidad. Silencio. Patricia intentó hablar. Lucas, nosotros sentimos mucho cómo terminaron las cosas. Estábamos preocupados por nuestra hija. Solo queríamos lo mejor para ella. Lo mejor para ella, repetí, o lo más cómodo para ustedes. Díganme, Patricia, ¿cómo está Sofía ahora? ¿Encontró esa vida normal perfecta que tanto querían para ella? Sofía se levantó. Puedo responder por mí misma. Su voz temblaba. No, Lucas, no encontré nada parecido a lo que teníamos. Me casé con alguien que mis padres aprobaron. Era corredor de bolsa, guapo, exitoso. Y fue el peor error de mi vida. Se divorció de mí hace un año. Y todos los días desde que te dejé, me he arrepentido. Las lágrimas caían libremente ahora. Vi todos tus logros. Cada medalla, cada discurso, cada vida que cambiaste. Y me di cuenta de que había dejado ir al único hombre que me amó de verdad. No porque fueras débil, sino porque yo lo era. La sala estaba en silencio absoluto. Todos miraban este drama personal desarrollándose. Lucas, continuó Sofía, sé que no merezco tu perdón, sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que sepas que nunca dejé de amarte y que haría cualquier cosa, para retroceder el tiempo. La miré por un largo momento. Parte de mí sintió satisfacción por su dolor. Otra parte sintió tristeza por lo que pudimos haber sido. Sofía, dije finalmente, no te culpo. Éramos jóvenes. Estabas asustada. Y tus padres te metieron ideas en la cabeza sobre cómo debía ser tu vida. Pero necesitas entender algo. No te perdonaré porque no hay nada que perdonar. Porque lo que hiciste me liberó. Me acerqué más a ella. Si te hubieras quedado, probablemente nos hubiéramos amargado mutuamente. Tu resentimiento, mi culpa por necesitar ayuda, hubiera sido tóxico, pero al irte me forzaste a encontrar mi propia fuerza, a amarme a mí mismo antes de poder amar a alguien más. ¿Hay alguien más?, preguntó ella en voz baja. Sonreí. Sí, su nombre es Ana, es terapeuta física. Nos conocimos en un evento paralímpico hace un año. Me ve, todo de mí. Y me ama no a pesar de mi silla de ruedas, sino incluyéndola, porque entiende que esta silla es parte de mi historia. Y mi historia es lo que me hace yo. Sofía asintió, más lágrimas cayendo. Me alegro por ti, de verdad. Te lo mereces. Después me dirigí a Roberto y Patricia. Ustedes dos me enseñaron algo valioso. Me enseñaron que hay gente en este mundo que solo ve valor en lo que es conveniente, lo que es cómodo, lo que encaja en sus ideas limitadas de cómo debe ser la vida. Y me enseñaron que nunca quiero ser esa persona. Roberto bajó la cabeza. Estábamos equivocados. Sí, dije simplemente. Lo estaban. Pero de sus errores nació mi propósito. Así que en cierto modo, les debo gracias. Porque sin su rechazo, nunca hubiera encontrado esto. Gesticulé a la sala. Este trabajo que hago, estas vidas que toco, este mensaje que comparto, nació del dolor que me causaron. Así que gracias, familia Mendoza. Gracias por mostrarme exactamente lo que no quiero ser. El resto de la conferencia fue un borrón. Gente se acercó para estrechar mi mano, pedir fotos, compartir sus propias historias de superación. Los Mendoza se fueron temprano, claramente incómodos. Pero antes de irse, Sofía se acercó una última vez. Lucas dijo, ¿crees que algún día podremos ser amigos? Lo pensé. Tal vez. Algún día, cuando ambos hayamos sanado completamente. Pero por ahora necesito seguir adelante. Y tú también, ella asintió. Seré mejor, Lucas, lo prometo. Por las personas con discapacidad que contratemos, por la forma en que trato a la gente. Haré mejor. Eso es todo lo que podemos hacer, dije. Ser mejores que ayer. 3 meses después recibí un correo electrónico de Mendoza Restaurant Group. Habían implementado un programa de contratación agresivo para personas con discapacidades. 50 nuevos empleados en varios puestos. Habían hecho todas sus ubicaciones completamente accesibles. Y habían donado $1 millón a mi fundación. El correo estaba firmado por Sofía. Ahora era directora de diversidad e inclusión de la empresa. Gracias por enseñarnos a ser mejores, decía. No respondí inmediatamente, pero eventualmente escribí de vuelta. El cambio real no es una disculpa, es acción. Sigan así.
Hoy, 5 años después de ese día en el hotel, vivo una vida que nunca imaginé. Tengo otra medalla paralímpica, oro esta vez. Mi fundación ha crecido internacionalmente. Ana y yo nos casamos el año pasado en una ceremonia hermosa, donde bailé por primera vez en mi silla de ruedas, y fue perfecto. Y lo más importante, todos los días recibo mensajes de personas que encontraron esperanza en mi historia. Personas que pensaban que sus vidas habían terminado porque algo cambió. Personas que aprendieron que el final de un capítulo es solo el comienzo de otro. La familia Mendoza me enseñó que hay gente en este mundo que medirá tu valor por estándares superficiales, por lo que puedes o no puedes hacer físicamente, por cuán cómodo los haces sentir, y me enseñaron que esa gente está equivocada. Tu valor no está en tus piernas, está en tu corazón, tu mente, tu determinación. Está en cómo tratas a otros, en el impacto que dejas. En las vidas que tocas, Sofía se disculpó, sus padres se disculparon, hicieron cambios reales en su empresa, y los respeto por eso. Toma coraje admitir que estabas equivocado. Toma más coraje hacer el trabajo de cambiar, pero no los necesitaba para sanar. Ya lo había hecho por mi cuenta. Porque al final, la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron, es construir una vida tan increíble que su rechazo se convierte en irrelevante. A las personas que me dejaron cuando más las necesitaba, gracias. Me hicieron más fuerte. A las personas que me miraron con lástima, gracias. Me enseñaron compasión. A las personas que dijeron que no tenía futuro, gracias. Me motivaron a crear uno extraordinario. Y a cualquiera que esté escuchando esto y sintiendo que su vida se acabó porque algo cambió, por favor escucha esto. No se acabó, solo es diferente. Y diferente puede ser hermoso, puede ser poderoso, puede ser exactamente lo que necesitabas para convertirte en quien estabas destinado a ser. Esta silla de ruedas no me define, pero tampoco me limita. Es simplemente la forma en que me muevo por el mundo. Y me muevo rápido, con propósito, con poder. Soy Lucas Ramírez, medalla de oro paralímpica, embajador de la ONU, fundador de una organización que cambia vidas, esposo de una mujer increíble. Y sí, uso silla de ruedas. Y nunca he sido más libre.